Sermon. La Mujer Habitada, una sección que está contigo y está en todas partes. Muy buenas noches, Héctor, ¿qué tal? Y Radio Escuchas, bueno, pues en la sección del día de hoy vamos a seguir hablando sobre este asunto de el lenguaje, la utilización por parte de en el castellano, básicamente, por parte de la sociedad para insultar, denigrar o violentar a las mujeres y al género en general, porque la característica muy predominante del lenguaje es que se usa con múltiples propósitos, ¿no? Que puede emplearse para describir, ordenar, preguntar, ensalzar o insultar, entre muchas otras acciones. Y también puede usarse para discriminar a las personas o a grupos sociales. Entre ellos es mucho la utilización del lenguaje de manera muy discriminatoria hacia las mujeres o hacia los grupos que se los consideran minoritarios, ¿no? La utilización del lenguaje al establecer, por ejemplo, que una manera de insultar es decirles niñas a los hombres, no llores como niña, o peleas como niña, o juegas como niña, es parte de, en términos culturales, de la utilización del lenguaje, no solo para denigrar al hombre que insultar al hombre, sino básicamente se le da una connotación de sexo débil, de desprecio hacia el las sexo mujeres. femenino. Fíjate que luego a veces con esas cosas que los ejemplos que estabas dando de los niños, a veces la gente le da como pena porque sabe que no debería de hacer eso, y entonces en vez de decir mujer, dice ahí te comportas como nenita, o sea, como diciendo, como una mujer amanerada, o una mujer exagerada o demasiado delicada, como buscando no ser tan agresivo, tan directo, pero en el fondo el asunto sigue siendo pues básicamente el mismo, porque es asumir que está mal que un hombre tenga comportamientos que se le asocian o que se asocian con la mujer, y es una mera fantasía porque ninguno de esos comportamientos que se le atribuyen a la mujer son exclusivos de la mujer ni característicos de la mujer. Es un asunto estrictamente cultural. En cada época, en cada cultura han ido variando, y sin embargo se les usa. Y esto del lenguaje, comentábamos el otro día, pues nos permite expresar nuestras ideas, pero también al usarlo vamos formando nuestras ideas, ¿no? Entonces, en la medida que se le dice al niño los ejemplos que nos estabas dando, se le enseña al niño cuál es el mecanismo de razonamiento y de pensamiento en relación a una serie de cosas, y se le marcan pautas y conductas a seguir. Entonces, el lenguaje tiene esa doble cualidad, ¿no? Nos enseña a pensar, y además nos sirve para expresar lo que estamos pensando. Sí, y el lenguaje nos invade por todos lados, ¿no? O sea, tenemos a la literatura, que es parte del lenguaje, el habla, que es obviamente la parte fundamental del lenguaje, pero por ejemplo las canciones nos invaden, las narrativas populares, los cuentos, los discursos políticos, es algo que constantemente está en nuestro entorno, y es lo que nos va construyendo culturalmente como sociedad, y lo que nos sigue manteniendo dentro de esos procesos de discriminación y bajo una perspectiva de género, en las cuales las mujeres generalmente siempre son subvaloradas con respecto a los hombres. Y como vas señalando, nos marca pautas de conducta. Ahora se usan un poco menos, pero durante unos 20 o 30 años, tal vez más, era muy usual en la música comercial, sobre todo en español, la balada que le llamaban romántica. Unas canciones con un contenido bastante cursilón, y que el contenido de casi todas ellas la mayoría eran hechas por hombres porque tenían más oportunidad de llegar a los medios y difundir sus expresiones, etcétera. Pero la mayoría de las canciones se referían a amores insatisfechos, amores frustrados, amores dolorosos, y
incluían el asunto de que la mujer me engañaste, me despreciaste, fuiste traidora. Y eso estarlo escuchando en las canciones generaba en las personas, todavía, pero creo que ahora un poquito menos, una serie de expectativas de cómo se supone que tiene que ser el amor. El amor del hombre es sincero, se entrega en esas canciones, no digo que sea la realidad, en esas canciones, y la mujer decide aceptarlo o no, o es engañadora o traicionera, o simplemente lo desprecia y el pobre hombre pues no merece que le hagan ese trato. Y eso establece conductas después. Sí, de hecho estábamos comentando fuera del aire la vez pasada, no es que tú no estabas, sobre este asunto de las canciones. Alguien me comentaba el reggaetón, bueno, de hecho Oscar era el que comentaba el reggaetón. Y yo decía, el reggaetón es demasiado insultante hacia las mujeres, pero es claro y evidente. O sea, algunos tal vez no lo consideran como muy claro el insulto que les dan a las mujeres, sobre todo los que lo están bailando, como que muchas, o sea, se han hecho análisis en los cuales fuera de un evento musical de reggaetón se les pone a leer la letra y ahí dicen, ya no los voy a volver a bailar porque no me había dado cuenta de la forma en cómo te insultan las canciones. La realidad es que el reggaetón desde muchos puntos de vista es bastante evidente la forma en cómo insulta a las mujeres o las cosifica. Hay muchas canciones de salsa, hay canciones de rock que son bastante evidentes en la forma en cómo insultan a las mujeres, cómo cosifican, cómo se les da el carácter de solo ser mujeres para el sexo y nada más. Sí, como objetos sexuales para la satisfacción masculina. Pero en el caso del reggaetón creo que es uno de los más extremos. Toda la música bailable ocurre un poquito lo que tú estabas diciendo, a la hora de que la escuchas con calma y dices, de eso se trataba, porque pues como estás bailando y es fiesta, no le pones tanta atención a la letra. Pero el caso del reggaetón es especialmente agresivo e insultante. Incluso por eso es rechazado por sectores más o menos grandecitos de la sociedad. Lo lamentable es que haya tenido tanto éxito, por lo menos en toda Latinoamérica, no sé si en otras partes. Pero cuando ese tipo de expresiones tienen éxito, en parte, no solamente por eso, pero en parte es porque reflejan la forma en la que la gente está viendo las cosas. En que la población ve a las mujeres, o sea, las canciones lo dan a conocer, que las mujeres y los hombres lo bailen, se les haga divertido, es parte incluso de que no haya una posición real hacia estar en contra de la cosificación de la mujer o de considerarla un objeto sexual. O sea, si no se les plantea, porque la mayor parte de la población que le gusta este tipo de música son jóvenes o adolescentes, si no hay una educación por parte de la familia y de la sociedad con respecto a eliminar estos preceptos, a los jóvenes o a los adolescentes se les puede hacer divertido. Incluso puede ser que no lo entienda o no asuman la magnitud reflexionen mucho. La magnitud del problema que implica el lenguaje en las canciones de pero esos mensajes torcidos se refuerzan con las conductas en la familia, en la escuela, en el trabajo. Si las mujeres son descalificadas o cosificadas, o sea, tratadas como cosas o vistas como con menos valor que los hombres, en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, entonces las canciones tipo reggaetón vienen a convertirse en una reafirmación para las personas, en el sentido de que las cosas son así y deben de continuar o no está mal que continúen de esa manera. Eso hace muy complejo, muy difícil tratar de revertir el proceso que nos estás comentando. Ahora, como tú decías, o sea, el reggaetón es muy evidente, pero hay canciones
que no lo son tanto. Esas canciones románticas o del rock pop baladas que hablan de las mujeres, que por un lado o hablan de las mujeres que son buenas porque son sumisas, porque son porque hablan del amor romántico, como esa canción de la media naranja, o sea, canciones que hablan de lo que es la media naranja, de que el amor es puro y sincero porque es abnegado, o sea, son características o son canciones que sin ser tan claras la discriminación hacia la mujer, sí establecen características que encasillan a las mujeres en lo que con la cultura también las encasilla a una vida privada, socialmente acotada solo por el hombre, en la que puedes puedes incluso ya trabajar, pero si tienes una libertad sexual que los demás no entiendes, entonces eres una mariposa, ¿cómo se llama la de Maná? Mariposa lisonjera. Ay, no sé, porque no soy tan aficionado pero a Maná, hablan básicamente de características de que las mujeres que tienen libertad sexual es porque son cochinas, promiscuas. Sí, son lo que se llama relativamente como putas, ¿no? O sea, no tienen solo porque a ellos solo porque no les dieron el amor solo a ellos, sino a muchos, entonces ya no merecen el respeto. A lo mejor eso ya sería otra discusión, lo de la fidelidad y no del asunto, pero ahorita que estabas diciendo exactamente eso, me acordé de una canción, ya a estas alturas muy vieja, de Timbiriche, que a mí me daba risa porque se me hacía un reproche ridículo, decía este cuate, con todos menos conmigo. O sea, su problema no es que ella anduviera con todos, sino que era el único al que despreciaba. Al que no hacía caso. Pero tiene un fondo grave ese asunto, ¿no? O sea, si vas a hacer una cualquiera, una promiscua, pues que a mí me toque también. Porque si no, pues yo siento feo. Eso es una cosa que implica todo lo que nos estabas diciendo acerca de la cosificación, el desprecio, el rechazo y la descalificación a las personas. Sí, y el lenguaje se utiliza o sea, ese lenguaje discriminatorio se utiliza en refranes y en cuentos, en narrativas populares, incluso vienen también en discursos de intelectuales, de políticos, de aquellos que se dicen que son muy inclusivos, pero a la mera hora, a la hora de no tener un discurso bien establecido, sino en una entrevista cualquiera, se les sale lo discriminatorio hacia las mujeres, ¿no?